Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Una vez más, bienvenido a mi canal, bienvenido a este estudio bíblico que estamos haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Enseñanzas según Jesús para la iglesia. Ya dimos la primera parte, que era una introducción sobre el Sermón del Monte. Le dije en la primera parte que vamos a estar enseñando, aleluya, enseñanzas según Jesús. Enseñanzas que sus apóstoles, específicamente Mateo, dejó escrito para que nosotros podamos hacerla. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque leímos que en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús, cuando viene y le dice que toda potestad fue dada a él en cielo y en tierra, y después le dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he enseñado. Alabado sea el nombre del Señor. Él le mandó a sus apóstoles que le enseñara a los nuevos convertidos, a los que se iban a unir, a los que iban a ser discípulos, como usted y yo, porque nosotros somos discípulos de Cristo. Porque eso es lo que el Señor mandó a hacer, fue hacer discípulos. Y a esos discípulos se le iban a enseñar las enseñanzas que Jesús le dejó a los apóstoles para que le enseñase, que nosotros la guardamos. Y si dice enseñándoles que guarden todo lo que yo he enseñado, es que nosotros tenemos que guardar, que tenemos que cumplir lo que Jesús dejó en su palabra a través de sus apóstoles. Por eso vamos a hacer estos estudios bíblicos, para que podamos ver las enseñanzas que Jesús mandó para nosotros poder guardarlas, vivirlas. Y por eso yo decidí que vamos a hacer el Sermón del Monte, porque ahí desde el capítulo 5 al capítulo 7, alabado sea el nombre del Señor, hay muchas enseñanzas. Pero en esta parte vamos a estar, alabado sea el nombre del Señor, en las bienaventuranzas. Esta es parte 2, las bienaventuranzas, que posiblemente la haremos en más de una parte, porque son 10 de ellas, y vamos a ver cómo hacemos. Pero antes de leer y comenzar, vamos a orar. Padre Santo, Dios Santo, te presento este estudio bíblico. Venimos ante ti en el nombre de Jesús. Te presento mi vida. Te presento, Padre, las palabras que van a salir en mi boca, que sean puestas en mi corazón a través de tu Espíritu Santo, para que edifique el oyente. Padre, te presento en el nombre de Jesús cada oyente que venga a este canal, a este estudio, a ver estas, aleluyas, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Padre, yo te pido que seas tú preparando el terreno, que es el corazón, que caiga en tierra fértil, Padre amado, para que tu palabra pueda germinar y hacer el efecto, para que nosotros podamos crecer conforme a tu voluntad. Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. En esta segunda parte de las enseñanzas según Jesús para la iglesia, en esta parte 2 tenemos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas se encuentra en Mateo capítulo 5, y vamos a comenzar del versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer para comenzar. La palabra es bendita y se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos
recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Ok, para comenzar este estudio bíblico, yo quiero ir a Mateo capítulo 4 y el versículo 17 para que nosotros tengamos un poco de contexto de lo que vamos a estar hablando. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que Jesús, cuando vino a comenzar su ministerio, él fue a donde Juan el Bautista y le pidió que le bautizase. Él fue a ser bautizado por Juan el Bautista, aunque Juan estaba bautizando para el arrepentimiento, para volver al pueblo para atrás a Dios, mandando a hacer y preparar el camino que Dios le mandó hacer. Juan el Bautista le dice, tú vienes a mí, yo soy el que debiera venir a ti para ser bautizado. Pero Jesús le dice, haced esto para que cumplamos toda justicia. Jesús vino con un propósito a esta tierra. Y ese propósito fue devolver a la humanidad al Padre, a sí mismo, de cumplir la ley que ha sido dada al pueblo de Israel para que ellos vivieran. Unas series de leyes que conocemos, los 10 mandamientos, otras leyes, estatutos, mandamientos, preceptos que Dios envió a través de Moisés, a través de los profetas, para que el pueblo pudiera acercarse y llegar a Dios. Pero nosotros sabemos que el pueblo de Israel fracasó en cuanto a cumplir la ley. Jesús vino con el propósito de cumplir la ley, de cumplir todo de la ley, porque ningún hombre podía cumplirla. Por eso él dice, y él comenzó diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a traer el reino de Dios. Pero para entrar en el reino de Dios, tenemos que ser santos.
Tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir lo que Dios iba establecido. Pero como vamos a aprender en el Sermón del Monte y como aprendimos en el estudio anterior, era humanamente para el hombre poder cumplirla. Porque Jesús mostró plenamente y declaró el propósito de la ley y mostró que era humanamente imposible para el hombre cumplirla. Que la ley lo que significaba, lo que mostraba era que nosotros necesitábamos a Dios, que nosotros necesitábamos la gracia y la misericordia de Dios para poder llegar a Él, porque no lo podemos hacer. Por eso Jesús vino a la tierra y comenzó a cumplir la ley y a enseñarnos cómo vivir y cómo andar. Son las bienaventuranzas, son para nosotros ver cómo nosotros debemos de andar, nuestra moralidad, nuestro modo de pensar, nuestra manera de entender nuestra condición. Y ahí es que quiero comenzar, en la condición del hombre. Porque vamos a leer esta bienaventuranza y la vamos a estudiar. Y las primeras dos tienen que ver con la condición humana del hombre. Y de acuerdo a las escrituras, no hay un justo, no hay ni siquiera uno. De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo a través de los profetas, a través de los apóstoles, nosotros no somos capaces solo de llegar a Dios. Por eso tenemos que nosotros en este día que estamos viviendo, reconocer la condición humana del hombre, la condición mía, la condición tuya, porque somos hombres y somos humanos. Vamos a ver la condición del hombre sin Dios, sin antes que el Espíritu Santo regenere y transforme nuestra vida. Sin que antes que la naturaleza de Dios a través de su Espíritu entre en nosotros. ¿Cómo es la naturaleza del hombre? Quiero decir del hombre caído, pero a veces nosotros, los que nos llamamos ser cristianos, también tenemos partes de esta naturaleza caída y de esta condición, mostrando que nosotros necesitamos más de Jesús. Ok, so vamos para el libro de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 3 y vamos a leer del 9 al 18. Y aquí vamos a ver la condición del hombre humano. No hay justo. Es la condición del hombre. Vamos a leer en el nombre de Jesús. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. El apóstol Pablo, acordémonos que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Romanos y parte del capítulo 3, él estaba hablando y mostrando la condición de los gentiles y mostrando la condición de los judíos, que ambos eran culpables del pecado. Sabemos que en el capítulo 1 el apóstol Pablo mostró una condición bien fea del hombre, del gentil, del pagano, las cosas que hacen, las cosas que hacían. Y después también habló la de los judíos. Pero Pablo comienza esta parte diciendo que pues somos nosotros mejores que ellos. Solo está diciendo somos mejores nosotros que los gentiles. Después dice en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya él dice en ninguna manera. Los gentiles y los judíos, ambos están bajo pecado. Nosotros no somos mejores que ellos, ni ellos mejores que nosotros. Como está escrito, no hay justo, no hay uno. Él ahora viene a mostrarle lo que los profetas, los salmistas, lo que los hombres de Dios durante el Antiguo Testamento, lo que ellos habían dicho
bajado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él dice, como está escrito, él dice, no hay justo, no existe justo, no existe una persona justo, ni aún uno. Él está diciendo que todos somos injustos, que no hay ningún hombre que sea justo, todos son injustos. No hay quien entienda. No hay nadie que entienda. No estamos hablando de entendimiento, de entender que si tú tocas algo caliente te va a quemar, entender que si no trabaja no va a tener dinero para comer, entender que si no come te da hambre. No, él está hablando de entendimiento de Dios, el entendimiento que hay un Dios que puede ayudarnos, que quiere, aleluya, guiarnos. No hay quien entienda, no hay quien entienda lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba hablando. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No hay ni un justo, ni uno. No hay ninguna persona que pueda entender acerca de Dios, que pueda entender las leyes de Dios, que pueda entender el corazón de Dios, que pueda entender la voluntad de Dios. Y no hay ninguno que busque a Dios. Nosotros no podemos buscar de Dios. Nosotros no podemos entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque no somos justos. Por eso es importante entender la condición del hombre para que entendamos lo que Jesús estaba tratando de hacer, de enseñar, para que nosotros podamos también reconocer nuestra condición y poder levantarnos de este letargo, de este sueño que la iglesia está durmiendo en estos tiempos peligrosos. Vamos para el versículo 12. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oye, como dice ahí, todos se desviaron, todos se apartaron del camino de la justicia, se apartaron del camino de la verdad. Está hablando el pueblo de Israel. Está hablando de los gentiles, pero específicamente el que le dieron la ley fue el pueblo de Israel. No hay ni uno, todos se desviaron, se salieron del camino. A uno se hicieron inútiles, aún se hicieron hasta inútiles que no servían para ayudar a otro, que no servían para amar a otro, para ayudar a la sociedad, a la comunidad. No hay quien, aleluya, entienda, no hay quien busque a Dios. No hay, aleluya, nadie. Todos se desviaron. No dice alguno, dice todos. Eso es importante entender. Todos. Por eso dice no hay ni uno. Todos se desviaron a uno y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El hombre en su condición es inútil, porque no puede hacerlo bien, no puede hacer lo que es bueno, no puede hacerlo correcto. Por eso el apóstol Pablo más adelante habla del pecado que mora en nosotros, una naturaleza caída que fue impartida, que fue regalada por Adán. Es una naturaleza adámica que es inútil, no puede hacer lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta. Sabemos lo que es un sepulcro. El sepulcro lo que se pone es un muerto. Y cuando se pone el muerto después de un tiempo, alabado sea el nombre del Señor, apesta, está pudrido, se descompone. Se comienza a descomponer su cuerpo, sus órganos, su piel, pero comienza a heder, comienza a estar podrido. Eso dice, sepulcros abiertos son sus gargantas. Solo apestan. Lo que salen de su boca es peste. Pero no estoy hablando de peste de ambari, peste de que no te lavaste la boca. Con su lengua engañan. Hablan mentira, hacen trampa, tratan de coger a otro de engaño y aprovecharse del otro. Veneno de áspidas hay debajo de su labio. Mienten, engañan y maldicen, hablan malos, hacen mal
hieren al otro con palabras. Hay odio. Alabado sea el nombre del Señor. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y acuérdenos que el Señor Jesús nos enseñó que del corazón es que emana todo, todos los deseos, todo. So de la boca, de la lengua, del corazón sale amargura, maldición, hablando malo. Y podemos verlo. Yo soy maestro y yo lo veo en mi escuela. Como muchachos, jovencitos, toda palabra es vulgar, es mala, es perversa, es palabras obscenas, palabras que no edifican, palabras de maldición, palabras bien obscenas, bien feas. Que si cuando yo era niño yo decía esa palabra, me daban en la boca, pero ahora lo hablan como nada. Y yo me pregunto cómo será eso. Pero cuando yo andaba en la clase intermedia, yo tuve una reunión con padres de dos primos que siempre hacían maldad. Estaban siempre en pleito, estaban siempre en problema. Y cuando yo le estamos hablando con los padres, el papá y la mamá del otro, que eran primos, eran hermanas, los que estaban ahí los padres, cuando yo salgo para afuera, que terminé, que fui a mi lunch y salgo, las dos estaban afuera de la escuela. Y estaban hablando, y yo te digo que cada palabra que salía de su boca era maldición, era perversa, era mala. Y yo miro a otro maestro que estoy hablando y le digo, wow, ahora entiendo por qué son así, porque así es que son los padres. Ahora vamos para el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. La historia humana llena de violencia, tantas guerras, tanto terror. Y cada guerra que pasa, aprenden a nuevas maneras a cómo destruirse. Desde la revolución industrial han aprendido maneras de cómo destruirse peor. Tenemos la guerra civil, matándose uno al otro en el 1865. Tenemos la Primera Guerra Mundial. Trajeron la máquina que le llama the Magnum Gun, que era la primera máquina shotgun, machine gun, máquina de disparar, que disparaba 100 balas como en menos de 2 o 3 minutos. Que la ponían y aprendieron a usar bombas de gas, bombas que quemaban. La Segunda Guerra Mundial aprendieron y enseñaron ahora bombas de fuego, bombas aún peor que las otras de gas, que cuando la tiraban la gente como que se derretían. La pistola de magma la hicieron más poderosa, la hicieron más fuerte. Ahora tenían aviones que podían tirar bombas, bombardear en el aire ahora también. Y si eso no era peor, hicieron la bomba atómica, que en dos eventos, en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, los americanos tumbaron la primera bomba nuclear y mataron millones. Mataron a muchos y aún dañaron la tierra. No, si sigo, vamos a continuar de tanto que el hombre ha aprendido a cómo derramar sangre. Aleluya sea el nombre del Señor. Sus pies se apresuran para derramar sangre. El hombre no quiere buscar la paz, el hombre quiere pelear ligero. Quebrantos y desventura hay en sus caminos. Todo lo que viene a su camino es destrucción. Y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y amado hermano, amado amigo, esa es la condición del hombre, porque no hay temor de Dios. Delante de sus ojos no temen a Dios. Cuando el temor de Dios se va, vemos toda la maldad que hay. Viendo la condición del hombre, cuando Jesús viene a la tierra y comienza su ministerio, predicaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Vino una manera para poder encontrar a Dios, para poder volver a tener temor de Dios, para cambiar la condición del hombre humano. Al Señor Jesús comenzar a predicar y decir que el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, la gente quizás tenían preguntas, porque Juan también el Bautista dijo que el reino de los cielos está acerca. Jesús dice se ha acercado, ha llegado. Quizás ellos se preguntaban, ¿qué yo tengo que hacer para ser parte del reino? ¿Qué necesito hacer? Acordémonos que le preguntaron a Juan también, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan comenzó a decirle algunas cosas, pero quizás se preguntaban ahora que está también otro diciendo que se arrepientan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quizás ahora están preguntando más. Primero era Juan el Bautista, ahora este también está diciendo que nos arrepintamos porque el reino de Dios se acerca. El Señor Jesús enseñaba que en el reino de Dios las cosas son diferentes. En el reino de Dios nosotros tenemos que buscar los beneficios y las recompensas de los miembros de reinos distintos, como los fariseos y los publicanos buscaban la de ellos en el reino terrenal que ellos tenían. El Señor nos enseñaba que todo tenía que ser diferente, distinto, no igual. Mucha gente en esta tierra busca felicidad, buscan riquezas, y para adquirir felicidad, para adquirir riqueza, hacen cualquier cosa. Hasta matan para adquirir riquezas. Buscan felicidades, alegrías en la tierra. La felicidad que buscamos una felicidad fácil. Y nadie busca la felicidad de Dios, la que nunca se desvanece. Buscan felicidades que se desvanecen, se acaban, se terminan. El hombre busca poder, refleja el egoísmo, la ambición, el orgullo que tiene cada ser humano que busca sus propios bienes. Vamos a entrar en la primera bienaventuranza, Mateos 5, y voy a leer 1 al 3. Viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que yo voy a tocar en este versículo, por esta parte para concluirla, es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurados? Y en la tercera parte vamos a comenzar con la primera dos bienaventuranzas: el pobre en espíritu y los que lloran. Pero para ahora, para terminar este estudio, porque voy a tratar de no alargarlos, vamos a hacer la bienaventuranza. ¿Qué es bienaventurado? La palabra bienaventurados literalmente significa feliz, afortunado o dichoso o bendecido. Esta palabra se refiere aquí a algo más que una emoción, superficie. Eso es una felicidad, no superficie, no una felicidad de que yo me gané algo, de que me regalaron algo, no una felicidad de que me dieron una promoción, una felicidad que te regalaron o tienes dinero para comprarte un helado,
o no una fortuna que te dieron una herencia o una fortuna que tú te ganaste a través de una inversión. No es ser dichoso porque eres estudioso, dichoso porque tienes todos los cabellos, o porque tu cabello no tiene cana, o dichoso porque eres flaquito, no gordito como yo, o dichoso porque tienes una familia grande, dichoso porque te casaste con una mujer linda, dichoso porque tiene educación. Es más allá, no es tan superficie como eso que nosotros entendemos aquí. Es algo espiritual, es una felicidad espiritual, es una fortuna espiritual. Es ser dichoso espiritualmente porque el Espíritu Santo nos ha transformado. Si hablamos de una felicidad, una bienestar, dichoso o fortunado espiritualmente, tenemos que entender, como el apóstol Pedro nos dice, que hemos sido comprados no con oro ni plata, no con cosas que son corruptibles, sino con la sangre de Cristo. Y como hemos sido comprados con la sangre de Cristo, somos dichosos, somos bienaventurados, bendecidos. Las bienaventuranzas nos enseña que el camino a las bendiciones celestiales es contrario al camino mundano que buscan sus beneficios, sus bendiciones y la felicidad diferente a través del engaño, a través del egoísmo, a través de la maldad. Para nosotros recibir las bienaventuranzas, tenemos que buscarlas diferente. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba tratando de enseñar. La idea del mundo es que su felicidad es fundada a través de riquezas, a través de abundancia, a través de gozo, a través de lujos y cosas semejantes. Pero la verdad que el Señor nos enseña es lo opuesto. Jesús nos enseña y nos da una descripción del carácter verdadero de la fe. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado en esta segunda parte. Aquí concluimos la parte número 2, enseñanza según Jesús para la iglesia. Parte 2, las bienaventuranzas. En esta parte quise enseñarnos la condición del hombre. Lo hemos tocado en Romanos 3, del 9 al 18. Y quería tocar la definición de la palabra bienaventurado y el propósito de las bienaventuranzas. Y la hemos tocado. En la parte número 3 vamos a tocar las primeras dos bienaventuranzas: los pobres en espíritu y los que lloran. Que vamos a aprender un poquito más de lo que significa lo necesario para comenzar a disfrutar de las bendiciones, de las felicidades, de las fortunas celestiales. No como el mundo, sino como el Señor Jesús nos va a enseñar. Antes de irnos, vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por este corto estudio que tú nos has dado. Padre, te pedimos, mi Dios amado, que tú nos enseñe a aprender y a entender nuestra condición sin ti, la necesidad que tenemos de que tú nos transformes, que nosotros aprendamos, mi Dios, a través de estos estudios, que nosotros tenemos que vivir una vida diferente a la del mundo, diferente que a los demás.
Te pedimos, Padre, esto en el nombre de Jesús. Bendice a los que han venido a este canal, fortalécelos, ábrele el entendimiento, sigue enseñándole para que sigan creciendo. Si hay uno que ha venido que no te conozca, Señor, que ellos puedan llegar a ti para ser transformados y ser bendecidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si necesita la oración personal o tienes una pregunta o quiere que yo hable algo que no he hablado, por favor escríbame a mi correo electrónico a ministerio.echandolaredalmal@gmail.com ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Este ha sido tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Hasta la próxima. Dios le bendiga.